Bueno, y ya sabemos todos, ya es un término conocido popularmente y es la ansiedad. A todos nos asusta, a todos nos preocupa y todos la hemos vivido de una u otra forma, en mayor o en menor intensidad. Y a veces después de estos periodos de vacaciones que tenemos tanto tiempo para rumiar pensamientos, para quedarnos quietos y con menos actividad, entonces nos dedicamos es a pensar en los problemas y a asustarnos sin razón. ¿Qué vamos a hacer? Hoy les tenemos algunos truquitos para que ustedes aprendan y puedan manejar en sus casas con consejos prácticos este tema de la ansiedad. Es el primero, hay que identificar cuáles son los desencadenantes de la ansiedad. Algunas personas se levantan con ansiedad de buenas a primeras, sin saber en realidad una razón, pero a veces pasa que alguien tuvo un sueño, una pesadilla, algo que le estaba preocupando el día anterior, y al levantarse se despierta, ya ha acabado el sueño, ha acabado la pesadilla y se queda rumiando ese pensamiento y que qué pasó y será que es que va a morir, será que es una premonición, que es yo no sé qué más cosas se inventan para darse mala vida y terminan generando una crisis de ansiedad desde por la mañana. Si te estás preocupando por cosas que no tienes razón, hay que empezar a tener cuidado con eso. Hay que pensar en las situaciones que lo desencadenan, pero también hay que pensar de dónde viene esa emoción. Entonces, ¿por qué le genera ansiedad a veces una pesadilla a alguien? ¿Por qué llega esa ansiedad? Porque de pronto hay creencias que construyeron desde niños. Por ejemplo, los padres a veces decían, no ría mucho porque después va a llorar. Entonces la gente sabe que si ríe mucho, entonces de pronto puede venir un llanto o un problema. Entonces hay que tener cuidado con esas creencias que generan emociones que son contradictorias para nuestra salud mental y emocional. Hay que pensar cómo es que se ha estado sintiendo uno últimamente. A veces las personas tienen crisis de ansiedad que no son realmente ansiedad. Sienten palpitación, sienten alguna angustia, sienten desmotivación incluso durante estos periodos, y es que pues si acaban de enfermarse, si tienen una enfermedad viral, si vienen de 15 días de estar en cama o estar muy enfermos por alguna otra razón, pues esto los ha confrontado con su estado de bienestar y pueden sentir algo que puede ser parecido a la ansiedad, pero no es ansiedad. Entonces hay que mirar cómo se ha sentido últimamente y por qué está sintiendo esa taquicardia, esa angustia, ese problema de respiración. También hay que pensar si hay una sobrecarga de responsabilidades. Entonces, si durante un periodo de descanso, un fin de semana, hubo muchas actividades, o si dentro de la semana futura siguen o van a haber muchas actividades y va a haber sobrecarga, pues empiezan a trabajarlo desde antes y empiezan a pensarlo y a anticiparse que si van a poder, que si no van a poder, que si será suficiente el tiempo que tengan. Bueno, quisieran ya empezar a trabajar en lugar de aprovechar este tiempo de vacaciones para relajarse y para entenderse a sí mismo y poder mejorar la ansiedad. Hay una práctica que es básica y hay que practicar la relajación. Entonces, bueno, que ustedes en casa no todos se relajan de la misma manera. Hay unos que se relajan en silencio, meditando, respirando, pero hay otras personas que se relajan caminando, que se relajan yendo a hacer deporte, que se relajan saliendo, viendo, conociendo o visitando la naturaleza, algún parque cercano o visitando las familias. Entonces hay que practicar la relajación, pero no como está escrito, como todo el mundo lo dice, respiren. Hay gente que es tan ansiosa que el respirar y el tema del silencio no les controla su ansiedad, pero en cambio salir a caminar sí les puede mejorar la ansiedad. Eso se llama una activación conductual. Hay personas que lo hacen y lo logran de esa manera y controlan la ansiedad. Entonces pilas con eso. Ahora hay un ejercicio muy chévere para relajarse y es el ejercicio de los cinco sentidos. Entonces digamos que los cinco sentidos son nuestros cinco sentidos: la visión, el tacto, el gusto, la audición. Bueno, entonces los cinco sentidos se deben poner en práctica. Si yo estoy en una crisis de ansiedad, empecemos con la vista. Entonces seleccione del espacio donde usted está cinco objetos que antes no veía. Entonces, estoy viendo el cable del cargador, estoy viendo un bombillo. Empiece a pensar en eso. Cuando usted hace ejercicio de encontrar cinco cosas que antes no veía o le pasaban desapercibidas, y entretiene la mente, es como jugar con la mente, juegos mentales. Entonces la entretiene y los cinco sentidos le van a ayudar. El sentido de la vista, cinco objetos, selecciónelos, evalúelos, qué tamaño tienen, qué son, de qué color,
son grandes, son pequeños, cuál es la forma, están encima, están debajo. Esto evalúelo con la vista para 5 objetos. Luego del sentido de la vista, entonces vaya con el tacto. Entonces tiene que tomar conciencia de las sensaciones que su cuerpo experimenta. Puede tomar conciencia estando, por ejemplo, sentado en una silla, empezando a pensar cuál es la temperatura, más o menos, o tome un objeto, sienta, es grande, es pequeño, es rugoso, es suave. Es simplemente poner un sentido que distraiga también la mente de esos pensamientos. El oído le escucha, entonces empiece a detectar, por ejemplo, si hay pajaritos en ese momento donde está, entonces está en su sitio y trate de detectar ruidos diferentes a los que tiene en su habitación o en el espacio en el cual se encuentra ubicada. El sentido del olfato, entonces también dése la tarea de percibir qué olores llegan, qué será el almuerzo de la vecina, qué estará desayunando, si esto huele a, no sé, a guardado, si huele a viejo, si huele a perfume, qué tipo de perfume, es dulce, es ácido. Es jugar con la mente para que se entretenga. Y luego el sentido del gusto. Entonces, para el sentido del gusto puede hacer un ejercicio de echarse un maní a la boca, una almendra, y antes de que llegue a la boca, pálpela, define el tamaño, pálpela con la lengua, o sea, siéntala con la lengua, qué sabor tiene, qué tamaño, es rugosa, es lisa, a qué sabe, luego así mastíquela, y en ese momento habrá distraído durante por lo menos 5 minutos a su cerebro. También, si le sirve el ejercicio, pues ese es el momento para irse a caminar, para irse a correr, para hacer ejercicio. También es una técnica. La dieta saludable siempre es un buen consejo para nuestra salud, no solo mental, sino nuestra salud física. Entonces, mantener una dieta saludable es una recomendación para controlar la ansiedad. ¿Por qué les digo la dieta saludable? Si usted está sufriendo un proceso de gastritis, a veces o tiene reflujo gastroesofágico en la mañana, usted puede sentir algo que es parecido a la ansiedad, pero no es ansiedad, está sintiendo enfermedad aciopéptica, gastritis, ardor en el estómago, y eso puede pasar al amanecer y le da la idea de que está asustado, pero lo que tiene es que corregir ese problema gástrico. Por eso las dietas saludables, no comer tan tarde en la noche para que no se levante con este tipo de síntomas, puede ayudar a controlar esos momentos de ansiedad. Hay que buscar el apoyo social, pero el apoyo social es con gente que de verdad le sea como gente vitamina, personas que en realidad te recarguen, te regeneren y te ayuden a tranquilizar, no personas que te confronten, que te hagan llevar a menos y que además te invaliden tu sensación. Hay que practicar algo y es claro, y es la aceptación, y es que hay muchas cosas de la vida que no podemos predecir, no tenemos certezas en la vida de nada, así hayamos planeado todo. Por lo tanto, tenemos que aprender a aceptar que cada momento del día puede tener ciertas dificultades, ciertos momentos de tensión. Hay que aceptar que la ansiedad venga a vivir con nosotros a veces y hay que saberla reconocer. Llega la ansiedad, llegaste otra vez, ansiedad, a molestarme, pero sé que no es nada real, sé que es como un fantasma que está ahí, pero hay que tenerlo muy claro. Hay que buscar los pensamientos negativos, a veces es un pensamiento de frustración, de fracaso, de odio, de ira hacia algo, o a veces simplemente en la desmotivación. Entonces hay que identificar los pensamientos negativos, por ejemplo, el exceso de ser productivo. Hay gente que le encanta ser productivo porque estamos formados en un país, los colombianos en general y el eje cafetero en especial, somos trabajadores. Y entonces como somos tan trabajadores, cuando nos llega un momento de pausa en la vida, nos da como sentimiento de culpa y remordimiento. Y viene ese pensamiento negativo de yo debería estar haciendo esto, yo debería ser más productivo, yo no debería echarme en la cama todo el día, sino que debería levantarme a hacer algo productivo por mi vida. Pero a ver, es que echarse en la cama y tener reposo en un periodo de vacaciones es una pausa y es algo de lo más productivo que hay para nuestra salud mental. El sueño tienes que regularlo. Si tienes problemas de sueño, si te terminas durmiendo 1 o 2 de la mañana, cuando te levantes probablemente experimentes algunos síntomas fisiológicos de taquicardia, de angustia, tus ojos están llevados, entonces te miras al espejo y te ves ojeras, y entonces te sientes mal y en ese momento se activa un proceso o un tema de ansiedad que viene no por un problema, no por algo que vaya a ocurrir, sino simplemente es que tienes sueño, no dormiste bien y la ansiedad se recupera también durmiendo bien. Aquí les he mostrado más o menos las cosas que uno podría hacer. Me falta una. Y es que ustedes también pueden entretener el cerebro. Si ustedes se dan cuenta, cuando uno está pensando y está hablando, uno está parpadeando todo el tiempo. Entonces pueden jugar esos retos con sus familiares, a mantener
sin parpadear durante un periodo de 1 minuto, al que no parpadee en el mayor tiempo, y empiecen a jugar a eso y verán que al dejar los ojos quietos, inténtenlo en casa ahorita, yo sé que lo están intentando, dejen los ojos quietos e intenten pensar y verá que no lo van a poder hacer, siempre van a parpadear porque el parpadeo es como el activador cerebral. Entonces, si usted se queda quieto, en silencio, no parpadea mirando un objeto, seguramente podrás controlar esos pensamientos negativos y podrás ayudar a mejorar el tema de ansiedad. Entonces, ahora sí, mis chicos, yo no sé qué modalidades tengan ustedes o qué consejos tengan para compartirnos, porque seguro que la ansiedad la han experimentado alguna vez, ¿sí o no? Eh, por ejemplo, tú tratan en tus momentos, cuando has estado ansioso, ¿qué has podido hacer o qué haces para poder controlar este momento? Marty, placer saludarte, señor, en esta mañana de miércoles con un tema súper interesante. Oiga, le tengo que confesar lo siguiente, mire, a mí me ha funcionado mucho el hacer ejercicio, pero digamos, en los momentos, no, o sea, no quiero decir que yo sea una persona súper ansiosa, pero hay momentos específicos en los cuales como que tengo tanta información o que tengo que hacer muchas cosas, como que me desoriento un poquito, entonces soy como muy pensativo, como que, si me hago entender, como que siento la ansiedad y me da por comer mucho, pero aparte de comer mucho, siento que cuando estoy así también me voy a escuchar música cristiana, música como de Dios, y eso me ayuda un montón, me ayuda un montón a como a liberarme, a regularme y a todo ese tema. Martín, pero quiero aprovecharte porque es un tema que realmente no es ajeno a la sociedad y realmente muchas de las enfermedades que están presentando ahorita la juventud son depresiones precisamente por no saber manejar la ansiedad. Tú acabas de dar unas recomendaciones que son muy valederas, pero digamos cuando una persona no es capaz de aceptar que realmente está teniendo un trance de ansiedad o de crisis depresivo, ¿qué debe hacer? En ese momento quizás de pronto alguien nos está viendo y dice, no, eso es algo temporal, pero realmente se siente identificado. ¿Qué le podemos decir a esa persona que de pronto nos está viendo en este momento? Sí, mira, hay mucho. Bueno, Martín, ahí mientras volvemos a ¿Ya? retomar. ¿Me escuchas? No ¿Me te escuchas? escuchamos. Ahí sí, ya. Ya, entonces la ansiedad puede ser, todo el mundo la ha vivido y tal vez no todo el mundo la ha reconocido. Entonces, el primer paso es enseñarles acerca de eso. Por ejemplo, si ustedes tienen un amigo, pero ese amigo no le gusta y no quiere que tampoco le vayan a decir cosas, uno les comparte a través de WhatsApp algunas informaciones. Y esa es una forma como que ellos se identifiquen y entonces digan, ah, yo estoy sufriendo de esto. A veces uno lo que hace para hablar con la persona, para no señalarla, es echarse la culpa a uno. Entonces uno dice, miren, en estos días tengo un poquito de ansiedad. O sea, es como una táctica, ¿no? Es la estrategia ahí del caracol. Entonces, mi amigo tiene o mi amiga tiene ansiedad. No quiere reconocer, no le quiero invadir su intimidad porque no me ha preguntado. Entonces yo me le acerco a esa persona, a ese familiar y le digo, ay, mira, es que tengo un poco de ansiedad, mira que estoy como con taquicardia, estoy como asustado y quiero, tú me puedes, entonces como botarle la pelota. Cuando uno les bota la pelota, ellos se identifican, entonces les da el chance para que ellos le digan a uno, ah, yo también he estado sintiendo lo mismo, entonces ya lo cogí, lo enganché a esa persona y ya le puedo ayudar. Si yo no tengo la capacidad de ayudarle con consejos que en realidad sean reales, técnicos, que no sea nada por ahí del otro mundo, pues entonces debo buscar ayuda. Entonces ahí le convenzo y le digo, vámonos y busquemos a alguien o busquemos a este señor en redes que hace ejercicios de ansiedad en YouTube y buscan alguna técnica que les pueda servir. Por ejemplo, técnicas como el mindfulness, que tiene que ver con la atención plena, no buscan erradicar la ansiedad, pero sí buscan que uno entienda que fuera de que hay un síntoma que se puede presentar, que no, uno no es el síntoma, sino es simplemente lo puede experimentar y que es transitorio, que puede llegar a pasar. Pero ideal siempre buscar ayuda, llevarlo a la conciencia con esas técnicas como la que les digo. O a uno puede, a veces, si uno ve a alguien demasiado ansioso, uno se acerca a esa persona, venga, juguemos este reto, quiero jugar este reto y mirémonos sin parpadear. Solo con ese gesto, sin decirle a la otra persona que le está tratando la ansiedad, uno le está colaborando y es algo que puede servir y que está en las redes y que se puede utilizar de forma automedicada. Ya para el otro manejo, el manejo ya profesional de una crisis severa, tiene que llegar a un psicólogo, a un psicoterapeuta o a un psiquiatra. Así tiene que ser. ¿A ti cómo te va con el manejo de la ansiedad, Mile?
¿Cómo te va con ese tema? ¿No eres ansiosa, no eres ansiosa o tienes alguna técnica para esos momentos críticos? Martín, ¿qué más? Qué rico saludarte, muchas gracias. Pues la verdad es que es bien complejo porque tú de pronto has estado un poquito ahí haciendo seguimiento de ese proceso de que yo soy muy emocional, sumamente emocional, y a veces me desbordan las emociones y a mí se me dificulta un poco realmente saber cómo manejarlos o cómo reaccionar ante ciertas situaciones. Para mí la compañía es muy importante, entonces cuando no me siento bien y estoy sola, siento que eso intensifica un poco mis reacciones ante las situaciones difíciles que me pone la vida. Pero digamos que uno de adulto es más consciente, entonces por ejemplo yo te puedo decir, listo, si estoy acompañada es más llevadero el proceso. Pero por ejemplo, ¿cómo se trabaja ese tema en los niños, Martín? Porque un niño no es tan consciente, o no sé hasta dónde el niño pueda identificar, o una persona más joven pueda identificar o tenga la madurez de identificar cuando no se está sintiendo bien y debe expresar sus emociones y debe buscar ayuda. Si para uno de adulto que es consciente que las cosas no están funcionando y se le dificulta, pues para los niños cómo se puede manejar ese proceso, o cómo un papá identifica que las reacciones que está teniendo el niño están yendo más allá de solo un momento de rebeldía o un berrinchito y está saliéndose de las manos la situación y ya es un ataque de ansiedad. Digamos que en los niños, muy pequeños, uno no habla que al final ellos no tienen esos anticipatorios, viven en realidad es el miedo, emociones como el miedo, emociones como el dolor, el terror, eso lo pueden vivir ellos, ¿sí? Eso está bien. Por ejemplo, que un niño, un bebé empieza a llorar, uno piensa, no, está ansioso, no. Esto es más una elaboración y un constructo a medida que vamos creciendo. Entonces, probablemente en los adolescentes sí vamos a encontrar grandes niveles de ansiedad, igual que grandes niveles de depresión. Pero en general esa ansiedad que ellos viven viene cargada en su chip a través de las vivencias familiares. Entonces generalmente es una madre ansiosa, un padre ansioso, adultos alrededor que son ansiosos y que han generado comentarios como que tengo un susto pero no sé por qué, tengo algo, no sé qué me va a pasar. Entonces este tipo de comentarios los niños, los jóvenes los capitalizan y los empiezan a utilizar. Entonces fácilmente uno ve un chico de 12 años, de 10 años, que dice, yo no sé, algo va a pasar, estoy presintiendo algo. Eso significa que esta persona está transitando en la ansiedad. Entonces hay que tomar acción con ellos. Hay que, primero, ¿cuál es la primera acción? La preventiva. Entonces los padres tienen que controlar su ansiedad para que no se la proyecten a sus hijos. Cuando sus hijos están entrando en procesos de ansiedad, en este caso sí es necesario buscar la ayuda de psicoterapeutas. No podemos manejarlos como que venga, miremos fijamente, no, porque en los niños hay que empezar a detectar a tiempo patrones de pensamiento que ellos deban cambiar desde ya para que no sean unos adultos ansiosos y unos futuros depresivos en su edad adulta. Entonces, detectarlos, observarlos es importante, no hacer comentarios de miedo, de susto, hay que quitarse eso. Los padres, yo sé que vivimos situaciones demasiado duras en este país, que las redes nos llenan de una cantidad de inseguridades y de miedos, pero si aparte de lo que viene ya en las redes, en el contenido, el padre lo maximiza con sus propias creencias, por ejemplo, en el tema político, no, nos vamos a convertir en yo no sé qué otro país, no, nos va a tocar salir corriendo, pues el chico se va a cargar de absolutamente todo esto y va a empezar a vivir crisis de ansiedad, que es prematuro que las comience a vivir cuando ellos necesitan desarrollarse en un ambiente pleno, seguro. La ansiedad es inseguridad y la inseguridad, los únicos que le dan inseguridad a los jóvenes, a los niños, son sus padres, es su círculo de apoyo social. Entonces aquí va el consejo, es que pilas con eso, o sea, como adultos tenemos tanta responsabilidad y somos los adultos los que le hemos enseñado a los niños a vivir en ansiedad. Lo hemos convertido en algo normal de la vida y eso no puede ser así. En la consulta llegan personas de adolescentes cargados de ansiedad y hablan del tema con propiedad. Ellos dicen, no, me levanté así, tengo taquicardia. Casi que describen un ataque de pánico solo por levantarse sin ninguna razón en especial. Sienten vacío los jóvenes de hoy día. Les empezamos a exigir tanta productividad que ellos ahora se sienten que están vacíos. Entonces tenemos que enseñarlos que ellos están completos, en cada etapa lo suyo, acompañarlos, observarlos, no les proyectemos miedo, porque ansiedad es miedo. Entonces,
creemos chicos sin miedo, que desafíen la vida y que vean todo en la vida como un reto por superar. Entonces, ahí va mi consejo principal. Les recomiendo que descansen mucho, que coman pescadito, que hagan sus vigilias, que hagan su ayuno del delicioso, el que les hablé el otro día, que practiquen todo eso, pero sobre todo que sean felices en estos días, disfruten en familia y no arranquen el lunes atacados de ansiedad cuando ni siquiera saben lo que sucede cada día. Vivan a plenitud y vivan un día a la vez. Y esto ha sido todo por hoy. Feliz Semana Santa. Esto fue por hoy, Gente de Mente.